Hay un momento que se repite, todos los días en millones de hogares alrededor del mundo, el instante en que los cubiertos se detienen sobre el plato, las manos se unen o los ojos se cierran, y una palabra o un silencio se ofrece antes de que el alimento toque los labios. Para muchos es un gesto automático, casi inconsciente, como respirar. Para otros es un ritual vacío, una herencia cultural que se perdió en el tiempo. Pero ¿qué ocurre cuando ese gesto se olvida? Cuando la comida se consume sin gratitud, sin reconocimiento, sin la bendición que la consagra. El Padre Pío, el santo de los estigmas y las visiones, cuya vida fue un testimonio vivo de la presencia divina entre los hombres, advertía con una urgencia que trasciende el tiempo. No bendecir la comida no es solo una omisión, es una puerta que se abre a lo desconocido. No se trata de superstición, sino de una ley espiritual tan antigua como el hambre humana. La comida, en su esencia, no es solo sustento físico, es un don que lleva consigo la energía de la tierra, el trabajo de manos desconocidas, la providencia de un Dios que se hace presente incluso en las migajas del pan. Cuando ignoramos este acto de consagración, no solo estamos comiendo, sino consumiendo lo sagrado sin reverencia, y lo sagrado, cuando es profanado, responde. Antes de continuar, escribe en los comentarios, Padre Pío bendiga mi hogar. No es una simple frase, es una oración silenciosa y poderosa. Hazlo ahora. Aprovecha y suscríbete al canal. Aquí compartimos todos los días el mensaje eterno de San Padre Pío. Imagina por un instante que cada alimento es una ofrenda. No solo en el sentido religioso, sino en el más profundo de la palabra. Algo que nos es dado para que podamos continuar. El trigo que se transforma en pan, la uva que se convierte en vino, la carne que nutre el cuerpo. Todo esto es parte de un ciclo que nos conecta con lo divino, con la naturaleza, con los demás. Bendecir la comida es reconocer esta cadena invisible. Es agradecer por la vida que se renueva en cada comida. Pero cuando este eslabón se rompe, cuando comemos sin conciencia, sin gratitud, algo se pierde. No es solo una cuestión de etiqueta o tradición, es una cuestión de equilibrio. El Padre Pío, que veía más allá de las apariencias, sabía que la ausencia de la bendición no es un vacío, sino una invitación. Una invitación a fuerzas que no nos quieren bien, a energías que se alimentan de nuestra indiferencia. No es casualidad que en muchas culturas la comida no bendecida sea vista como una invitación a la enfermedad, a la discordia, a la falta de prosperidad. No se trata de castigo, sino de consecuencia. La vida, al fin y al cabo, está hecha de elecciones, y cada una de ellas, incluso las más simples, resuena en lo invisible. Y aquí reside el primer misterio. La comida no es solo lo que vemos en el plato. Lleva consigo la memoria de la tierra, el sudor de quien la cultivó, la bendición o la maldición de quien la preparó. Cuando no la consagramos, estamos, sin saberlo, alimentándonos de todo eso, del bien y del mal, de la luz y de la sombra. El Padre Pío no hablaba en términos abstractos. Hablaba de una realidad que pocos se atreven a ver. La bendición es un escudo, una purificación, un acto de amor que transforma lo ordinario en sagrado. Sin ella, la comida se convierte en un acto mecánico y el cuerpo en un recipiente vacío de significado. Pero, ¿cómo hacerlo bien? ¿Cómo rescatar este gesto que parece tan simple, pero que lleva consigo el peso de una tradición milenaria? La respuesta no está en fórmulas ni en palabras decoradas, sino en la intención. Bendecir la comida es ante todo un acto de presencia. Es detenerse, aunque sea por unos segundos, para reconocer que lo que estamos a punto de consumir es más que materia. Es vida, es don, es gracia. Y la gracia, cuando se ignora, se retira, no por venganza, sino por respeto a nuestra propia libertad. Dios no nos obliga a nada, pero nos invita, en cada comida, a elegir la gratitud o la indiferencia, la bendición o el olvido. Y en esta invitación reside la clave para entender por qué el Padre Pío hablaba con tanta urgencia sobre este tema. Para él la bendición no era un detalle, era el reconocimiento de que incluso en las cosas más simples, lo divino está presente. Y cuando lo olvidamos, no solo estamos perdiendo la oportunidad de agradecer, sino que nos alejamos poco a poco de lo que nos mantiene vivos no solo en el cuerpo, sino en el alma.
La comida, al fin y al cabo, es el primer sacramento de lo cotidiano. Y todo sacramento, cuando se ignora, pierde su poder. Hay una historia que se repite en las Escrituras y en los relatos de los santos, la del hombre que en su prisa olvida de dónde viene, olvida a dónde va, olvida que cada migaja de pan es un milagro disfrazado de rutina. El Padre Pío, que vivió entre el cielo y la tierra, sabía que el mayor peligro no es el hambre física, sino el hambre espiritual, aquella que nos hace devorar la vida sin saborearla, sin reconocer que cada bocado es un regalo. Cuando no bendecimos la comida, no solo estamos omitiendo un gesto, sino borrando un recuerdo, el recuerdo de que somos parte de algo más grande, de que la mesa en la que nos sentamos es en realidad un altar disfrazado. El acto de no bendecir la comida no es una falla pequeña, es una fractura en el tejido invisible que nos une a lo divino, a los demás y a nosotros mismos. El Padre Pío, que llevaba en su cuerpo las llagas de Cristo, entendía que el dolor físico es muchas veces menos devastador que el dolor del alma que se siente abandonada. Y el alma se siente abandonada cuando dejamos de reconocer las bendiciones que nos sostienen. La comida, cuando se consume sin gratitud, se convierte en un peso, no solo para el cuerpo, que digiere sin ligereza, sino para la conciencia, que se llena de un vacío difícil de nombrar. Los antiguos lo sabían. En casi todas las culturas hay un ritual antes de la comida, una plegaria, un gesto, un momento de silencio. No era casualidad, era porque entendían que comer es un acto de comunión, con la tierra, con quien preparó el alimento, con lo sagrado. Cuando este ritual se olvida, algo se rompe. No es casualidad que en tiempos de corrupción espiritual, las enfermedades del alma se multipliquen, la ansiedad, la insatisfacción, la sensación de que nada es suficiente. El Padre Pío lo veía con claridad. La falta de bendición no es solo una omisión, es una invitación al desorden. La comida no bendecida entra en el cuerpo como un huésped no invitado, trayendo consigo no solo nutrientes, sino también las energías de todo lo que fue ignorado en su camino hasta el plato. ¿Y qué es al fin y al cabo una bendición? No es una fórmula mágica, ni un conjunto de palabras que al pronunciarse nos protegen automáticamente. La bendición es un estado de conciencia. Es el reconocimiento de que lo que estamos a punto de recibir no nos es debido, sino que nos es dado por gracia. Cuando decimos gracias o hacemos la señal de la cruz sobre la mesa, no solo estamos siguiendo una tradición, sino que nos estamos colocando en nuestro debido lugar en el universo. Estamos diciendo yo recibo y estoy agradecido. Y esa gratitud es lo que nos protege, no de males externos, sino de un mal mucho más sutil, la ilusión de que somos autosuficientes, de que no necesitamos nada más allá de nosotros mismos. El Padre Pío, que pasaba horas en oración, sabía que la soberbia es la raíz de todos los males. Y no hay soberbia mayor que creer que el pan que comemos es fruto solo de nuestro trabajo, que el agua que bebemos brota de la tierra por mera casualidad. La bendición es el antídoto para esa ilusión. Es el recordatorio de que detrás de cada comida hay una red invisible de manos que sembraron, cosecharon, transportaron, prepararon. Hay el sol, la lluvia, el suelo fértil. Hay, sobre todo, un misterio que nos sostiene incluso cuando no lo percibimos. Cuando lo ignoramos, no solo estamos siendo ingratos, sino que nos condenamos a una soledad existencial, a la sensación de que todo depende solo de nosotros. ¿Y las consecuencias cuáles son? No son inmediatas como un rayo que cae sobre la mesa. Son silenciosas, como la erosión de un río que gota a gota desgasta la piedra. La comida no bendecida alimenta el cuerpo, pero no nutre el alma. Y un alma hambrienta es un alma vulnerable, vulnerable a la tristeza sin causa, a la irritación sin motivo, a la sensación de que siempre falta algo. El Padre Pío no hablaba en términos abstractos cuando advertía sobre esto. Él hablaba de una realidad que veía todos los días, personas que comían hasta hartarse, pero seguían vacías, porque el hambre no era de comida, sino de significado. Pero, ¿cómo rescatar este gesto? ¿Cómo transformar la comida en un acto sagrado nuevamente? La respuesta está en entender que la gratitud no es un acto solitario, es un coro. Cuando bendecimos la comida, no estamos hablando solo para nosotros mismos,
nos estamos uniendo a una voz mayor, a la de todos aquellos que a lo largo de los siglos han reconocido que la vida es un don. El Padre Pío no pedía que las personas rezaran antes de las comidas por obligación, sino por necesidad, porque la bendición es lo que nos recuerda que somos parte de un todo, que nuestro hambre no es solo física, sino espiritual. Y cuando recuperamos este gesto, ocurre algo extraordinario. La comida pasa a tener otro sabor, no porque su condimento haya cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado. El pan se convierte en más que harina y agua, se convierte en un símbolo de compartir. El vino no es solo jugo de uva fermentado. Es un recordatorio de que la vida puede ser dulce, incluso en medio de las amarguras. Y la mesa, que antes era solo un mueble, se transforma en un altar, no en el sentido religioso dogmático, sino en el sentido de que allí, entre platos y cubiertos, ocurre algo sagrado, la renovación de la alianza entre el hombre y el misterio que lo sostiene. El Padre Pío solía repetir una verdad que resuena desde los tiempos de los primeros cristianos: el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurre cuando profanamos este templo con alimentos que, aunque nutren la carne, no alimentan el alma? Cuando la comida entra en nosotros sin la bendición, sin la conciencia de su origen sagrado, se convierte en algo más que simple materia. Se convierte en un peso, una carga que el cuerpo y el alma deben soportar. No es casualidad que en muchas tradiciones se diga que la enfermedad a menudo comienza en la mesa, no por la calidad de los alimentos, sino por la calidad de la intención con la que son recibidos. La ciencia moderna, con sus microscopios y análisis bioquímicos, puede medir calorías, vitaminas y minerales, pero no puede medir lo que ocurre cuando un alimento se consume con gratitud o con indiferencia. El Padre Pío, sin embargo, veía más allá de las apariencias. Él sabía que la bendición no es un mero ritual, sino una transformación alquímica. Cuando bendecimos la comida, no solo estamos agradeciendo, estamos consagrando. Estamos diciendo que este alimento nos fortalezca no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Y cuando dejamos de hacerlo, el alimento entra en nosotros como algo inerte, sin la luz que lo purifica. No es casualidad que en muchas tradiciones se diga que la comida preparada con ira o indiferencia puede envenenar no solo el cuerpo, sino el espíritu. El Padre Pío, que veía a los demonios como fuerzas reales y no como metáforas, advertía que la ausencia de la bendición es una invitación al desorden espiritual. No porque Dios nos castigue, sino porque cuando dejamos de reconocer sus bendiciones, abrimos espacio para otras presencias. La mesa sin oración es una mesa vulnerable, no en el sentido supersticioso, sino en el sentido de que, cuando removemos lo sagrado de lo cotidiano se vacía. Y un cotidiano vacío es un terreno fértil para la tristeza, para la discordia, para la sensación de que nada tiene sentido. Pero hay una verdad aún más dolorosa: la ingratitud es contagiosa. Cuando una persona deja de bendecir su comida, esto afecta no solo a ella, sino a todos a su alrededor. La energía de la indiferencia se extiende como un virus silencioso. Los hijos que crecen en una casa donde la comida se consume sin gratitud, aprenden, sin palabras, que la vida es algo que se toma, no que se recibe. Los amigos que comparten comida sin bendición absorben, sin darse cuenta, la idea de que el mundo no les debe nada, y por lo tanto, ellos tampoco deben nada al mundo. Y así, poco a poco, la cadena de gratitud se rompe, y lo que debía ser un banquete se transforma en un desierto. ¿Cómo entonces revertir esto? ¿Cómo traer de vuelta la bendición no solo como un gesto, sino como una fuerza viva? La respuesta está en entender que la gratitud no es un acto solitario, es un coro. Cuando bendecimos la comida, no estamos hablando solo para nosotros mismos. Nos estamos uniendo a una voz mayor, a la de todos aquellos que, a lo largo de los siglos, han reconocido que la vida es un don. El Padre Pío no pedía que las personas rezaran antes de las comidas por obligación, sino por necesidad, porque la bendición es lo que nos recuerda que somos parte de un todo, que nuestro hambre no es solo física, sino espiritual. Y cuando recuperamos este gesto, ocurre algo extraordinario.
La comida pasa a tener otro sabor, no porque su condimento haya cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado. El pan se convierte en más que harina y agua, se convierte en un símbolo de compartir. El vino no es solo jugo de uva fermentado. Es un recordatorio de que la vida puede ser dulce, incluso en medio de las amarguras. Y la mesa, que antes era solo un mueble, se transforma en un altar. No en el sentido religioso dogmático, sino en el sentido de que allí, entre platos y cubiertos, ocurre algo sagrado, la renovación de la alianza entre el hombre y el misterio que lo sostiene. El Padre Pío solía repetir una verdad que resuena desde los tiempos de los primeros cristianos: el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurre cuando profanamos este templo con alimentos que, aunque nutren la carne, no alimentan el alma? Cuando la comida entra en nosotros sin la bendición, sin la conciencia de su origen sagrado, se convierte en algo más que simple materia. Se convierte en un peso, una carga que el cuerpo y el alma deben soportar. No es casualidad que en muchas tradiciones se diga que la enfermedad a menudo comienza en la mesa, no por la calidad de los alimentos, sino por la calidad de la intención con la que son recibidos. La ciencia moderna, con sus microscopios y análisis bioquímicos, puede medir calorías, vitaminas y minerales, pero no puede medir lo que ocurre cuando un alimento se consume con gratitud o con indiferencia. El Padre Pío, sin embargo, veía más allá de las apariencias. Él sabía que la bendición no es un mero ritual, sino una transformación alquímica. Cuando bendecimos la comida, no solo estamos agradeciendo, estamos consagrando. Estamos diciendo que este alimento nos fortalezca no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Y cuando dejamos de hacerlo, el alimento entra en nosotros como algo inerte, sin la luz que lo purifica. No es casualidad que en muchas tradiciones se diga que la comida preparada con ira o indiferencia puede envenenar no solo el cuerpo, sino el espíritu. El Padre Pío, que veía a los demonios como fuerzas reales y no como metáforas, advertía que la ausencia de la bendición es una invitación al desorden espiritual. No porque Dios nos castigue, sino porque cuando dejamos de reconocer sus bendiciones, abrimos espacio para otras presencias. La mesa sin oración es una mesa vulnerable, no en el sentido supersticioso, sino en el sentido de que, cuando removemos lo sagrado de lo cotidiano se vacía. Y un cotidiano vacío es un terreno fértil para la tristeza, para la discordia, para la sensación de que nada tiene sentido. Pero hay una verdad aún más dolorosa. La ingratitud es contagiosa. Cuando una persona deja de bendecir su comida, esto afecta no solo a ella, sino a todos a su alrededor. La energía de la indiferencia se extiende como un virus silencioso. Los hijos que crecen en una casa donde la comida se consume sin gratitud, aprenden, sin palabras, que la vida es algo que se toma, no que se recibe. Los amigos que comparten comida sin bendición absorben, sin darse cuenta, la idea de que el mundo no les debe nada, y por lo tanto, ellos tampoco deben nada al mundo. Y así, poco a poco, la cadena de gratitud se rompe, y lo que debía ser un banquete se transforma en un desierto. ¿Cómo entonces revertir esto? ¿Cómo traer de vuelta la bendición no solo como un gesto, sino como una fuerza viva? La respuesta está en entender que la gratitud no es un acto solitario, es un coro. Cuando bendecimos la comida, no estamos hablando solo para nosotros mismos. Nos estamos uniendo a una voz mayor, a la de todos aquellos que, a lo largo de los siglos, han reconocido que la vida es un don. El Padre Pío no pedía que las personas rezaran antes de las comidas por obligación, sino por necesidad, porque la bendición es lo que nos recuerda que somos parte de un todo, que nuestro hambre no es solo física, sino espiritual. Y cuando recuperamos este gesto, ocurre algo extraordinario. La comida pasa a tener otro sabor, no porque su condimento haya cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado. El pan se convierte en más que harina y agua, se convierte en un símbolo de compartir. El vino no es solo jugo de uva fermentado. Es un recordatorio de que la vida puede ser dulce, incluso en medio de las amarguras. Y la mesa, que antes era solo un mueble, se transforma en un altar, no en el sentido religioso dogmático,
sino en el sentido de que allí, entre platos y cubiertos, ocurre algo sagrado, la renovación de la alianza entre el hombre y el misterio que lo sostiene. El Padre Pío solía repetir una verdad que resuena desde los tiempos de los primeros cristianos: el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurre cuando profanamos este templo con alimentos que, aunque nutren la carne, no alimentan el alma? Cuando la comida entra en nosotros sin la bendición, sin la conciencia de su origen sagrado, se convierte en algo más que simple materia. Se convierte en un peso, una carga que el cuerpo y el alma deben soportar. No es casualidad que en muchas tradiciones se diga que la enfermedad a menudo comienza en la mesa, no por la calidad de los alimentos, sino por la calidad de la intención con la que son recibidos. La ciencia moderna, con sus microscopios y análisis bioquímicos, puede medir calorías, vitaminas y minerales, pero no puede medir lo que ocurre cuando un alimento se consume con gratitud o con indiferencia. El Padre Pío, sin embargo, veía más allá de las apariencias. Él sabía que la bendición no es un mero ritual, sino una transformación alquímica. Cuando bendecimos la comida, no solo estamos agradeciendo, estamos consagrando. Estamos diciendo que este alimento nos fortalezca no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Y cuando dejamos de hacerlo, el alimento entra en nosotros como algo inerte, sin la luz que lo purifica. No es casualidad que en muchas tradiciones se diga que la comida preparada con ira o indiferencia puede envenenar no solo el cuerpo, sino el espíritu. El Padre Pío, que veía a los demonios como fuerzas reales y no como metáforas, advertía que la ausencia de la bendición es una invitación al desorden espiritual. No porque Dios nos castigue, sino porque cuando dejamos de reconocer sus bendiciones, abrimos espacio para otras presencias. La mesa sin oración es una mesa vulnerable, no en el sentido supersticioso, sino en el sentido de que, cuando removemos lo sagrado de lo cotidiano se vacía. Y un cotidiano vacío es un terreno fértil para la tristeza, para la discordia, para la sensación de que nada tiene sentido. Pero hay una verdad aún más dolorosa: la ingratitud es contagiosa. Cuando una persona deja de bendecir su comida, esto afecta no solo a ella, sino a todos a su alrededor. La energía de la indiferencia se extiende como un virus silencioso. Los hijos que crecen en una casa donde la comida se consume sin gratitud, aprenden, sin palabras, que la vida es algo que se toma, no que se recibe. Los amigos que comparten comida sin bendición absorben, sin darse cuenta, la idea de que el mundo no les debe nada, y por lo tanto, ellos tampoco deben nada al mundo. Y así, poco a poco, la cadena de gratitud se rompe, y lo que debía ser un banquete se transforma en un desierto. ¿Cómo entonces revertir esto? ¿Cómo traer de vuelta la bendición no solo como un gesto, sino como una fuerza viva? La respuesta está en entender que la gratitud no es un acto solitario, es un coro. Cuando bendecimos la comida, no estamos hablando solo para nosotros mismos. Nos estamos uniendo a una voz mayor, a la de todos aquellos que, a lo largo de los siglos, han reconocido que la vida es un don. El Padre Pío no pedía que las personas rezaran antes de las comidas por obligación, sino por necesidad, porque la bendición es lo que nos recuerda que somos parte de un todo, que nuestro hambre no es solo física, sino espiritual. Y cuando recuperamos este gesto, ocurre algo extraordinario. La comida pasa a tener otro sabor, no porque su condimento haya cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado. El pan se convierte en más que harina y agua, se convierte en un símbolo de compartir. El vino no es solo jugo de uva fermentado. Es un recordatorio de que la vida puede ser dulce, incluso en medio de las amarguras. Y la mesa, que antes era solo un mueble, se transforma en un altar, no en el sentido religioso dogmático, sino en el sentido de que allí, entre platos y cubiertos, ocurre algo sagrado, la renovación de la alianza entre el hombre y el misterio que lo sostiene. El Padre Pío solía repetir una verdad que resuena desde los tiempos de los primeros cristianos: el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero ¿qué ocurre cuando profanamos este templo con alimentos que, aunque nutren la carne, no alimentan el alma?
Cuando la comida entra en nosotros sin la bendición, sin la conciencia de su origen sagrado, se convierte en algo más que simple materia. Se convierte en un peso, una carga que el cuerpo y el alma deben soportar. No es casualidad que en muchas tradiciones se diga que la enfermedad a menudo comienza en la mesa, no por la calidad de los alimentos, sino por la calidad de la intención con la que son recibidos. La ciencia moderna, con sus microscopios y análisis bioquímicos, puede medir calorías, vitaminas y minerales, pero no puede medir lo que ocurre cuando un alimento se consume con gratitud o con indiferencia. El Padre Pío, sin embargo, veía más allá de las apariencias. Él sabía que la bendición no es un mero ritual, sino una transformación alquímica. Cuando bendecimos la comida, no solo estamos agradeciendo, estamos consagrando. Estamos diciendo que este alimento nos fortalezca no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Y cuando dejamos de hacerlo, el alimento entra en nosotros como algo inerte, sin la luz que lo purifica. No es casualidad que en muchas tradiciones se diga que la comida preparada con ira o indiferencia puede envenenar no solo el cuerpo, sino el espíritu. El Padre Pío, que veía a los demonios como fuerzas reales y no como metáforas, advertía que la ausencia de la bendición es una invitación al desorden espiritual. No porque Dios nos castigue, sino porque cuando dejamos de reconocer sus bendiciones, abrimos espacio para otras presencias. La mesa sin oración es una mesa vulnerable, no en el sentido supersticioso, sino en el sentido de que, cuando removemos lo sagrado de lo cotidiano se vacía. Y un cotidiano vacío es un terreno fértil para la tristeza, para la discordia, para la sensación de que nada tiene sentido. Pero hay una verdad aún más dolorosa. La ingratitud es contagiosa. Cuando una persona deja de bendecir su comida, esto afecta no solo a ella, sino a todos a su alrededor. La energía de la indiferencia se extiende como un virus silencioso. Los hijos que crecen en una casa donde la comida se consume sin gratitud, aprenden, sin palabras, que la vida es algo que se toma, no que se recibe. Los amigos que comparten comida sin bendición absorben, sin darse cuenta, la idea de que el mundo no les debe nada, y por lo tanto, ellos tampoco deben nada al mundo. Y así, poco a poco, la cadena de gratitud se rompe, y lo que debía ser un banquete se transforma en un desierto. ¿Cómo entonces revertir esto? ¿Cómo traer de vuelta la bendición no solo como un gesto, sino como una fuerza viva? La respuesta está en entender que la gratitud no es un acto solitario, es un coro. Cuando bendecimos la comida, no estamos hablando solo para nosotros mismos. Nos estamos uniendo a una voz mayor, a la de todos aquellos que, a lo largo de los siglos, han reconocido que la vida es un don. El Padre Pío no pedía que las personas rezaran antes de las comidas por obligación, sino por necesidad, porque la bendición es lo que nos recuerda que somos parte de un todo, que nuestro hambre no es solo física, sino espiritual. Y cuando recuperamos este gesto, ocurre algo extraordinario. La comida pasa a tener otro sabor, no porque su condimento haya cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado. El pan se convierte en más que harina y agua, se convierte en un símbolo de compartir. El vino no es solo jugo de uva fermentado. Es un recordatorio de que la vida puede ser dulce, incluso en medio de las amarguras. Y la mesa, que antes era solo un mueble, se transforma en un altar, no en el sentido religioso dogmático, sino en el sentido de que allí, entre platos y cubiertos, ocurre algo sagrado, la renovación de la alianza entre el hombre y el misterio que lo sostiene.